Bueno, comenzamos ahora sí con la segunda parte de este programa. Vamos a hablar de Chacho Álvarez. ¿Quién es Chacho Álvarez? Perdón, Who is it? Es probable que no lo conozcan o que quizás lo tengan únicamente de renombre, si habrán visto algo del 2001 únicamente. Se lo suele asociar a esa figura. Para hablar de esta columna vamos a tener que remontarnos, van a tener que venir conmigo a un momento peronista álgido, bastante... ¿Vamos en Upa. Ferrari, amigo? Vamos en Ferrari, todavía no en Ferrari, pero momentos previos a la Ferrari. Vamos al año 89, situémonos en la política peronista Estamos de en la el década... colectivo, en el colectivo de Menem Dualde, ahí, arriba. Década 90, sitúense conmigo, piensen una Argentina post-alfonsinista, con un inicio de un carismático Menem, un joven Menem, que llegaba a la presidencia potente, con un discurso disruptivo, un síganme, que no lo voy a defraudar. Arrancaba a surgir así un PJ un tanto distinto a lo que las bases estaban acostumbradas, y un Menem que empezaba a ordenar su liderazgo en base a unas banderas que no solía llevar el peronismo, y esto que no empieza son. a disputar con la orgánica más fuerte. Sí. Pero bien, comenzamos hablando de Chacho Álvarez. Vamos a remontarnos a sus orígenes. Fue un tipo que nació en Valvanera, que fue hijo de obreros y anarquistas, padres particulares, que a los 13 años empezó a trabajar en una librería. Este es su primer acercamiento al mundo literario, que surge también con una llegada de autores postfrondicistas que venían a poner de moda de vuelta, bajo el fracaso gobierno del muchacho, esta idea de nacionalismo de izquierda. Entonces con esta ola empieza él a acercarse a la literatura y a distintos autores. Arrancó por militar en la CGT por su hermano Carlos, que era del movimiento revolucionario peronista. Acá ya empezamos a ver sus primeras incursiones dentro del ámbito de la política. Le voy a decir el nombre de una agrupación que probablemente no conozcan, que se llama el JAEN. ¿Qué es A eso? ver. Juventud Argentina para la Emancipación Nacional. Buen nombre. Ya empezamos a ver cuando Chacho Álvarez incursiona, ahora sí, en una política más dura, más de... En la CGT era únicamente ir presenciar, medio formativo. Ahora empieza con las banderas, empieza a asistir a marchas, empieza a relacionarse con figuras que después terminan de configurar el entramado de la política de la década de los 90. El JAEN existió del 67 al 72, fue bastante efímero, liderada por Roberto Galimberti, si lo tienen algunos, líder de Sí. Montoneros. Por acá por JAEN, pasaron figuras como Carlos Grosso, Ernesto Jaureche, nieto, sobrino de Arturo Jaureche, una joven Julieta Bullrich. ¿Cómo? ¿Se cambió el nombre en medio? ¿Decís? Julieta Bullrich, ¿Cómo? hermana Ajá. de Patricia Bullrich, Pensé que había habido un a cambiazo. quien termina de acercarle el grupo de Galimberti y Montoneros. Ella es la que le muestra todo el mundo de la guerrilla, y Patricia, encantada, cae derrotada. También estuvieron Emilio del Guercio, no sé si lo estoy diciendo bien, y un Luis Alberto Spinetta. Mirá. Mirá vos. Luis Mirá, Alberto ¿puede ser que Spinetta, Spinetta causó el 2001? que en su juventud, Yo estoy de momentos acuerdo. previos antes de formar Almendra, se unió al JAEN en lo que fue un pequeño vistazo a la política, pero decidió que no le gustaba la línea que mantenían porque eran antidroga. Qué fenómeno. Y esto a él no le cabía mucho. Entonces, junto con Del Guercio, se van. Esta agrupación llamada JAEN después queda subsumida por la juventud peronista cuando cuando asume Cámpora. Después continuó en Fuerza para la Orientación Revolucionaria Peronista, FORPE, donde convivían Guardia de Hierro y el FEN, Frente Estudiantil Nacional, organizado por Roberto Grabois. No. Basta, todos los nombres. Estamos todos. Roberto Grabois. Tiene razón, la casta política, la Grabois concha de... padre. La vio el tipo. Grabois padre, que falleció hace unos años, me parece. Estamos acá situados temporalmente, imagínense, post asesinato de Rucci y la expulsión de Montoneros de la plaza. Bueno, Chacho Álvarez fue uno de los que se quedó. Decidió bajar la bandera de la revolución y entendió que había que seguir a un líder en pos de una posteridad en común. Sí. Saltamos rápidamente a la... Pero pará. Perdón, sí. O sea, el chabón militó con cabeza de montonero como fue el señor Galimberti Sí. y lo echaron de la plaza. Y perdón, y no fue echado de la plaza.
Fue echado de la plaza, como todos los montoneros, pero eligió quedarse. Fue echado, pero no se fue. O sea, que ahí es como que se transformó. Claro, o tuvo sea, su está epifanía. todo este episodio del discurso de Perón en Plaza de Mayo después del asesinato de Rucci, Sí. que ahí se dice que Perón lloró. Sí. Perón no lloraba, no solía mostrarse débil, pero ante este ataque y la debilidad que estaba mostrando en su momento, lo sobrepasaron y no pudo. Entonces estaba acompañado a su izquierda con Isabel Perón y a su derecha con López Rega. Sí. Esto frente a una Plaza de Mayo colmada, de la cual un tercio era la Juventud Peronista, y Montoneros y el ERP. En un acto de, si se quiere, de un padre enojado con sus hijos, creyendo que ellos podían ser mejores, sobrepasar al mismo Perón, a su figura, y llevar ellos la bandera del peronismo, quisieron venirse de arriba. Él, de alguna manera, los echa de la plaza. Ellos los estaban llamando cornudo y otros agravios más. ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. Una de las tantas que se cantaba. Pero bueno, se quedó ahí, volvemos a Chacho Álvarez, eligió seguir los dictámenes del líder peronista, Perón. Después pasamos a la dictadura. En la dictadura se abrió un kiosco y una librería, lo que le permitió garantizar su subsistencia y la de su familia. Fue uno de los que inauguró la época de la renovación generacional. Piensen que en el 80, entre el 80 y el 83, surge esta idea de fuera las viejas cabezas, que vengan las juventudes y que se genere una renovación de bancas, de peronistas. Estaba entre las filas Vittel, que después terminó siendo el vice de candidato del 83. El candidato a presidente fue Luder, que perdió contra Alfonsín. Y también estaba Antonio Cafiero. No un joven Antonio Cafiero, pero sí un Antonio Cafiero que ya tenía las relaciones y ya tenía la estructura más o menos armada. Después de 1983 se da inicio a la consolidación de una corriente renovadora de más línea dura, junto con Cafiero, Carlos Grosso, Luis Manzano, José Manuel de la Sota y el reciente Carlos Menem. Después pasa la interna de Menem y Cafiero, en la que Chacho Álvarez optaba por la figura de este último, pero terminó cediendo ante la presencia de Carlos Saúl. La derrota electoral directamente también. Bien, ahora vamos al episodio que más nos importa, o entre los tantos, el frepaso. ¿Aún no tiene idea de lo que fue? ¿Ha escuchado hablar de este frepaso cuando se habla de un frente amplio en contra de? Yo escuché hablar. En el año Maravillas. 89, cuando Menem, tengan en cuenta que asume meses antes porque Alfonsín, viendo la que se venía, adelanta las elecciones. En el 89, cuando asume, Menem ya empieza a claudicar. Empieza a entregar las banderas del peronismo que creía que el movimiento creía que llevaba adelante. Dice, solo 8 de los 120 diputados peronistas se animaron a desafiar al presidente. Así se denominó el grupo de los 8, entre los que estaba Carlos Chacho Álvarez. Mira, Chacho. ¿Por qué estaban en contra? Bueno, porque la línea de Menem pasó a ser los indultos, las privatizaciones, el alineamiento automático con Estados Unidos, ampliar la Corte Suprema, privatizar Entel, que ni siquiera el sindicato ni el PJ se postuló en contra, y pensá que un nuevo Menem que llevaba estas nuevas ideas no tuvo una oposición dentro del movimiento, y los únicos 8 que se movilizaron en contra, lo único que tenían para ofrecer era un frente anti-Menem. Nunca una propuesta, nunca una idea, nunca un programa. Tan similar a la realidad de hoy que Sí, da asusta. miedo. Ahora vamos a ir extrapolando un poco ciertos matices que hoy en día se ve también en la discusión política de hoy en día. Sí. Bien, acá se me ocurre una pregunta, es que ¿por qué los tipos que tenían una rivalidad con Menem no se animaron a plasmar sus diferencias? Es una pregunta que capaz puedes sondear, y la respuesta me parece que es evidente. Es un tipo que tenía, primero, la legitimidad de los votos, segundo, el apoyo popular, y tercero, era el líder indiscutido, cabeza del PJ. Separarse del PJ era matarse políticamente. Era así de sencillo. Cafiero, tenía Manzano. la legitimidad de haber ganado la interna y había que... Seguro. Pero además la legitimidad de ser el primer presidente peronista después de Perón, que duró más de un mes. O sea, también es eso. Peronista en los términos del PJ. Y dar por hecho que además era un animal político total. O sea, Claro. estoy seguro de que habrá muchos que se le habrán querido plantar y deben haber sucumbido ante
la labia del señor turco. Vos decís que se lo plantearon y Menem directamente fue y se los chapó. Es una, ¿Ah, sí? es una posibilidad, no hay que descartar las chances. Antonio Cafiero, Manzano, De la Sota, Grosso no rompieron con el PJ y eligieron seguir construyendo por su lado dentro del peronismo, pero con una rama que presentaba ciertas disidencias con el pensamiento menemista. Bien, 2 de los 8 que rompieron, un Luis Brunati y un joven Fernando Pino Solanas, Que en paz descanse. formaron Encuentro Federal. Mira. Poco después, Chacho se alinea atrás de ellos y empieza a, junto con Cafiero, Juan Pablo Cafiero, uno de los hijos de Antonio Cafiero, y Germán Abdala, a crear en Cava una organización más estructural. Se crea el Modejuso, que es escuchen los nombres, porque hay varios y son geniales, reiterativos incluso. Movimiento por la Democracia y la Justicia Social. Hasta ahí, buenas banderas, ¿no? Parece ser. Sí. La consigna era básicamente ir en contra del ajuste y el del neoliberalismo que estaba llevando adelante Carlos Saúl. Contó con el apoyo del PC, el Partido Comunista, el Intransigente y la Democracia Cristiana. Y una de las exponentes era Graciela Fernández Meijide, también parte del grupo de los 8 que había roto con Menem. En 91 el Modejuso hizo un frente con el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana y formó el FRE de Juso. Acá se da inicio al primer FRE, ¿no? Claro. Después viene el FREPASO, primero el FRE de Juso. Sacó 3% en Cava, después se une con sectores de CTA y Encuentro Federal y da lugar a Frente Grande, que hoy en día sigue vigente Frente Grande, también es partícipe Lamens, por ejemplo, Frente Grande. Bien. Con esta unión lograron Mejor sacar no, el 14% de votos en Cava. Pasaron de un 3 a un 14 en tan solo 2 años. Era un aumento bastante notorio. Chacho, acá volviendo a su figura, pasa por un proceso de buen análisis político, de buen olfato, de saber que en Cava era donde residía la capacidad de catapultarse hacia el poder, de visibilizarse, de mostrarse también y de acaparar los medios, que era lo que sabía hacer bien. Más allá de su figura y de su buena labia, tenía el don de hablar y cooptar capacidades, tenía también la lógica mediática. Se subía a colectivos a gritar sus ideas. Era un tipo que a los medios les servía y los medios le servían a él. Era una lógica dual. Este es el antecedente. Tengan en cuenta que en el 94 recién se crea Cava. Estamos en el 91 acá, Claro. antes de la reforma. Este es el primer antecedente pre-creación de Cava que empieza a abocar una campaña política hacia ese territorio que mostraba cierto asco a los partidos hegemónicos y a la lógica bipartidista. Le gustaba más unos partidos independientes que surgieran como los nuevos, los correctos, los anticorrupción, los moralistas, y eso Chacho Álvarez lo supo explotar en su momento. Dante. No. O sea que mencionabas esto de Chacho Álvarez, de cómo hacía la campaña, que era muy del momento menemista, del modelo menemista, de esto de la política como algo de espectáculo, de farándula, de show, que hoy día lo sigue siendo, me parece es una de las grandes consecuencias que tuvo el menemismo, la principal inclusive, pero como que también es parte de eso. No creo que Raúl Alfonsín podría haberse subido a un bondi y empezar a gritar tipo ¡viva la democracia! No hay manera. No, es Viva. muy... ¿No la ves? No, Igual- así como, perdón, los presidentes que estuvimos en los últimos años ante Milei, yo no los hubiera visto nunca en peligro sin codificar como estuvo el chabón. O sea, cuando vienen tipos así que de alguna manera rompen con toda la seriedad y imponen su lógica, vos tenés que bailar, tenés que jugar el juego de ellos. Y bueno, Chacho parece que lo hacía bien porque... Bien, continúo. Por algo estamos hablando de él. Escuchame una cosa. Continúo rápidamente y antes de pasar a las fotos y videos que traje varios para que se diviertan. Muy bien. Bastante de medios, que eso es bastante gracioso. Las principales consignas que empezó a tomar el Frente Grande con la cabeza de Chacho Álvarez y de Pino Solanas, una rivalidad que meses después iba a escalar demasiado. Las principales banderas que tomaba eran las demandas republicanas, centradas en la ciudadanía en desmedro de la presentación de un programa económico alternativo. Es decir, querían representar a los ciudadanos al bienestar de ellos sin presentar un programa contrario. Es muy extrapolable a lo que está pasando ahora de, esto no, pero no te presentan una alternativa. Es anti-Milei, pero no es programático.
¿Se entiende? La alianza, años después, y ahora lo vamos a hablar, llegó como eso, como una manera de frenarlo a Menem. Y en tanto vos seas una fuerza que quiere frenar, después tenés un problema de gobernabilidad, porque no tenés plan, no tenés programa. Están todos unidos no por ideología, sino por una idea en común que después se termina de romper y fragmentar y no te deja gobernar. Sí, eso sí lo crees virtuosamente. también. O sea, el problema es si realmente crees eso. Después si decís, bueno, no, sí, venimos a frenar a Milei y después pones, no sé, agravás el liberalismo, bueno, no. Pero Sí, o la alianza misma con esta promesa de mantener la convertibilidad. Entonces no sé qué tanto está frenando. Sí, Estás en contra, pero le seguís el juego en esa. Medio... Estaban... Bueno, de ahí a que Chacho Álvarez haya tenido una postura de moderado, de correcto, de persona que quería hacer gala de su prudencia, enfrentaron un dilema de cómo presentarse como la fuerza política del futuro sin apelar a las ideas del pasado. Empieza a estar presente esta cosa de, todo lo que pasó es malo, está mal, la lógica bipartidista, corrupta, todo eso hay que borrarlo, hay que cortarlo de raíz. Entonces aparecen con un discurso que el oficialismo de Menem le dice, vos querés volver a la inflación, a la hiper, a un estado centrista, vos querés volver a lo que fracasó. Entonces ahí toman una postura más moderada de crítica y aceptan la realidad que estaba moldeando Menem. Aceptan la convertibilidad, aceptan el déficit cero, claudican, entregan banderas revolucionarias que tenían ellos en pos de lograr el consenso pragmático de la estabilidad. Acá lo que vemos es una tibieza, un realismo progresista, como un helado caliente, que reconvertido en sus banderas revolucionarias llama al pacto social, a un acuerdo, a un consenso, palabras que después hemos visto resurgir y que siguen apareciendo hoy en día. Hoy en día vos ves partido del consenso, del diálogo, del habla, de la moral, de la buena persona, y la verdad que quedan únicamente en enunciaciones. Pasamos así al Pacto de Olivos. Vamos a pasar la primera foto de esta columna. El Pacto de Olivos ya lo hemos hablado la semana pasada. Un acuerdo entre el menemismo y el radicalismo para formar la Constitución del 94, que terminó por licuar el sentido del radicalismo que cedió ante, o al menos eso se veía ante los ojos del pueblo, se dio ante un menemismo potente, entregó sus banderas. Sí. Si lo tenemos ahí. La votación para constituyentes es la foto cero. Es una foto de las elecciones. Si no está, bueno, no pasa nada. Fue la votación para constituyentes, Frente Grande se impuso en Cava. Tengan en cuenta que en un momento de bipartidismo ellos sacaron el 38% en Cava, quedando primeros. Chacho Álvarez fue el primero en entrar como constituyente del 94. Consiguió unos buenos números y fue la manera que encontraron de catapultarse mediáticamente. Ahí sí podemos pasar el video de Chacho Álvarez hablando en la convención constituyente del 94. Una intervención bastante recordada. Escúchela. El riesgo de los contenidos o esta reforma es el núcleo básico de coincidencia para satisfacción de la clase política, de un sector de la clase política argentina. O esta reforma es más que el Pacto de Olivos, es más que el núcleo de coincidencias básicas, dice algo más sobre garantías, sobre derechos, sobre intereses ciudadanos, dice algo más. Primer riesgo, los métodos. Segundo riesgo, los contenidos. Primer riesgo, los métodos. Segundo, los contenidos. Ese era el orden de importancia. Primero, cómo te mostrás y segundo, el programa que tenés, ¿no? Bien, el programa económico disputaba con el de Pino Solanas, que Pino Igual Solanas... es fuego amigo. Es como que... O sea, ¿cómo es esto que decía? Primero los no me sale. Primero las formas, después el contenido. Primero los métodos. Primero los métodos, después el contenido. Y estos no tenían contenido, eran solo la contracara de Menem y nada más. Justamente. Claro. Ahí la ironía, la tibieza y la contrariedad que empiezan a tener para consigo mismos. Sí. Tiene una disputa con Álvarez, con Solanas, en la cual quiere pelear el liderazgo de Frente Grande. Termina ganando Álvarez, que tenía una postura de conciliación. Solanas quería romper directamente con el menemismo. Acá se empieza a hegemonizar Frente Grande y acuerda junto con Octavio Bordón, que era un mendocino líder del PJ no alineado con Menem, y forma el FREPASO, Frente del País Solidario. Va a elecciones internas dentro del FREPASO, gana Bordón,
50,6 contra 49,4. Ay, boludo. Ahí. Qué cosa la selección de los 90, boludo. Es todo así como a la décima. Vemos acá también el antecedente de lo que hoy podemos llamar como cultura moralista. Una fuerza que agarra demandas pero no da propuestas. Es una falta de audacia, si se quiere, por un temor a sensibilizar los mercados y vislumbrar las rupturas que había en la época. También se empiezan a referir al sujeto político como la sociedad. Esto es importante. La sociedad como un conjunto completamente apersonal y abstracto. Tenemos que hacer lo que la sociedad demande, lo mejor para la sociedad, lo que la sociedad quiera. Y dejaste de hablar a un núcleo de personas básicas, dejaste de hablar o a los pobres, o a los jubilados, o a los peronistas, para pasar a hablar de la sociedad. Y querés encarnar esa invocación que todos ellos crees que te demandan. ¿Y esa no la ves un poco hoy todavía? O sea, ¿no Sí, quedó un lo veo poco más, eso? lo veo más diciendo con la gente. Lo que la gente quiera, lo mejor para la gente. ¿Quién es la gente? No hay nada más abstracto y general que eso. Pero cuando uno hablaba del pueblo igual, o sea, digo, el pueblo nacional, el campo nacional popular, o sea, como esta cuestión, ¿no? También nos habla Sí. un poco de lo mismo. Pasa que Está bien igual que cambia el sujeto de decir, bueno, si le hablas al pueblo y le hablas de tu lugar, capaz que le estás hablando a los peronistas. Entiendo de dónde viene lo del tema de que hablar a las sociedades como generalista para no dejar a nadie afuera, que nunca termina de servir. Si les parece, vemos el video de la publicidad del Frepaso de Bordón Álvarez, que es un video que lo de los 90 está caracterizado por tener ciertos latiguillos que pegaban en el momento y que hoy en día vos lo ves y te parecen divertidos de mínima. ¿Lo tenemos? Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Para un país en serio, el mejor gobierno, mejor Bordón. ¡Qué chinglazo, Es boludo! increíble, Temazo. está bárbaro. En un momento en el que las campañas electorales eran por estas publicidades, por estos spots, y no era algo completamente secundario de una persona desarmando una motosierra, por decir, bueno. Como haciendo la bubu. Claro. Bien. La UCR, para recapitular, estamos en el momento del Frepaso. Todavía no se forma la alianza. La alianza es una unión entre el Frepaso y la UCR. La UCR estaba vacía, estaba débil, estaba envejecida. Estaba muy cómoda con la lógica bipartidista de disputar con el peronismo, pero nunca hacía nada para justamente disputar el poder. Lo daba por hecho. Estaba cómodo y se quedaba ahí. La contracara de esto era el Frepaso, que eran animales de la política. Empezaban a surgir, eran jóvenes, tenían propuestas, por más que no esté respaldado con una idea más amplia. Era un partido joven, Chacho Álvarez y Graciela Meijide, las dos cabezas se mostraban como personalidades carismáticas y esto empezaba a levantar mucho. Por más de que no hayan tenido la territorialidad, tenían los medios, que eso era lo importante. En los 90 rompe con Menem, volviendo un poco, en el 94 con Pino Solanas y en el 96 con Bordón, que Bordón también se va por la puerta grande de la misma manera que se va Pino Solanas. Bien, acá se empieza a ver la dependencia de un hombre, porque al carecer de las estructuras partidarias, de las maneras de resolver conflictos, dependía únicamente del carisma de Chacho Álvarez. Chacho Álvarez era el partido, porque no había ni coincidencias básicas ni ideología definida. Entonces, Chacho y sus virtudes eran lo que sacaban adelante al partido. Y su olfato político que nunca faltaba, por eso se habla de gran estadista y analista político. Bien, tenemos el próximo video, que es Chacho en la tele, para mostrarles un poco el carisma que tenía el muchacho a la hora de subirse a los programas y mostrar un poco su programa. Si veo torpe para estas cosas. Bueno, ahí. Es sumamente sencillo. ¿Usted qué es lo que botón? quiere hacer? Estos de acá. ¿Qué quiere? ¿Acercarlo o alejarlo? Acercar, siempre, Acérquelo, siempre me acérquelo un acerca. cachitito. Acérquelo un cachitito y lo acercamos. Ahí lo acercamos. Qué fácil. Ahora aléjelo. Aléjelo. Con este. Con este. Aléjelo. Miren. Aléjelo. Ahí está. Despacito. Despacito. Así.
Chacho, despacito. Si vos me dijiste... Pero si es un control. Si vos me dijiste cómo tocaba. ¿Y cómo tocaba? Presión acá que acá. Bueno, esta fue una de las tantas bromas que hacía Tinelli en Videomatch, de la cual el Chacho fue víctima. Víctima. Víctima, una tragedia víctima. Pensaba que era una entrevista seria y de la nada te hacen esto y te descoloca. No había manera. Bien, pasamos también al siguiente video, que es Chacho en la marcha con el frepaso. Noten que hay gente. La orgánica estaba únicamente en Cava y en provincia de Buenos Aires, más no en las provincias de Argentina. Veámoslo. ¿Qué se espera el día después? El debate fuerte en el Parlamento el día miércoles, que estamos pidiendo todos los bloques opositores para demostrarle al presidente, a la sociedad, que hay propuestas alternativas para generar crecimiento y empleo en Argentina. Hay una suma total, una suma conjunta, y el miércoles el repaso toma con la fuerza de la oposición el protagonismo en el Congreso de la Nación. Muy importante, es una manifestación de protesta como fue el apagón, que en definitiva pone a la gente diciendo que quiere cambiar. Izquierda, Graciela Meijide. Bien, para que vean un poco lo que era la orgánica en ese momento, pronunciándose en contra de las medidas económicas. Y en una marcha, además. En una marcha. Políticos en marchas, un tópico. Bien, estamos ya en momentos previos de la formación de la alianza. Piensen que fue un acuerdo que se dio como el frente anti-Milei posible de hoy en día, un frente anti-Menem. Estaba liderada por De la Rúa, que era presidente de la UCR en ese momento, y Alfonsín, que era básicamente los pequeños resabios de lo que supo ser en su momento. El líder radical que fue presidente y que puso el radicalismo en alto de vuelta, o así lo creían ellos. Había perdido lugar en la disputa partidaria, el radicalismo estaba liderado por De la Rúa, era indiscutido. Se enfrenta en una interna con Terragno, gana, porque Alfonsín le dice, che, bajate porque no te dan los números, y después hacen una interna dentro de la alianza entre Graciela Meijide y De la Rúa. Gana De la Rúa, perfila para candidato a presidente en el 99 y Chacho Álvarez queda como su vicepresidente. Acá ya empezamos a ver rispideces entre las dos figuras que después tendrían una confrontación abierta y conflictiva en el año 2000, cuando Chacho termina de romper. Vamos a ver el cuarto video, que es Chacho en el discurso de la alianza, mostrando un poco la figura que tenía él mediática y de diálogo. Vamos a verlo. Hemos vencido a aquellos que decían nada se puede hacer para dar cuenta de los problemas de la gente. Ahora decimos, hay que hacer, hay que trabajar para dar cuenta de los problemas del trabajo, de la educación, de la justicia y de la seguridad en nuestro país. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente, ¿no? Ahí está de vuelta la Qué genialidad. Qué cara de político que tiene, boludo. Total, Sí, ¿no? Que cara de todo, político. todo político. Me pasa algo con él, que es que programáticamente no coincido en nada con él, pero su figura me atrae. Es un tipo carismático que tiene algo que vos lo ves y decís, che, no coincido en nada, pero tus maneras Tiene más cara de presidente de lo que seducen. tenía cara de presidente de la Rúa. Sí, seguro, por supuesto. Tal cual. Seguro. Tiene Bien. algo de político de, qué sé yo, 20, 30 años atrás. Sí, boludo. Ya de su época, Old imagínate. school. Lo ves hoy y se te queda como un tipo de hace 50, 60 años, pero ya para su momento como que tenía algo, no quiero decir retro, pero... Old school. Pero sí. Retro. Vamos con el siguiente video, que es un fragmento de Chacho con Longobardi, en una de esas entrevistas que se hacía en el 99, que le preguntan acerca del programa. La espuma, la euforia que se produce después de un proceso electoral, de cuando esto se sedimenta y aparece la política cotidiana. La política cotidiana no es entusiasmante. Tiene que ver con, si tenemos ideas similares sobre lo que hay que hacer, sobre la agenda de fin de siglo, perdemos mucha energía política estando divididos. Esta es mi idea. Mi idea es que el sistema político argentino, peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo, no da cuenta de la agenda de los problemas del año 2000.
Yo tomo un prototipo, tomo un cuadro medio del radicalismo y un cuadro medio del peronismo. Si los pongo a discutir la Argentina para atrás, se matan. Si los pongo a discutir la Argentina para adelante, yo creo que hay mucha más coincidencia que diferencia. Tremendo. Ya empezamos. Hábil declarante. Sí. Todo bien. Muy hábil, sabía usar las metáforas, sabía los ritmos de la tele. ¿Qué pensás de eso que dijo? ¿De qué cosa? De que si yo miran junto para a adelante se pueden agrupar. Completamente en contra. Completamente en contra, porque parte de una mirada de Que no existe del la idea, la del doctrina. consenso absoluto, como si eso existiese o fuera deseable. Porque pensá que dos posturas opuestas, si querés, radicalmente opuestas. Tenés al radicalismo y tenés al peronismo. Si vos lo querés poner a coincidir en un núcleo de ideas básicas, siempre vas a tener que ceder. Y no sé si está bueno eso. Yo no comparto la mirada de, che, tenés que dialogar para poder conciliar tus políticas. Y la verdad es que no, la verdad es que vos ganás y lo ideal sería ganar sin acordar con nadie y llevar adelante tu programa. No tener que licuar todo el sentido en pos de, che, ¿qué es lo mejor para el país? Porque no tenemos la misma postura, nunca vamos a coincidir. Eso me parece una ridiculez absoluta. Entiendo. Ahí coincido y igual me duele un poco la parte esta del discurso de decir hay que borrar todo lo de atrás. Eso me hace muchísimo ruido, esta manera de ver. Si nos ponemos a hablar... Son siempre los mismos igual, ¿eh? Hay que dejar el pasado atrás con los militares. Siempre son con ellos. Sí, siempre hay nosotros que... somos los cucas, los hijos siempre hay que olvidarse de donde uno viene. Siempre hay que poner las vistas hacia el futuro. Que el pasado no importa. Y es... Vos venís de ese pasado. Ese pasado te formó. Vos Y sos, si no tenés... sos el pasado, Si no flaco. tenés raíces de tu historia... Te puede moldear cualquiera porque no tenés de qué agarrarte. Sos un tipo que va acorde a los vientos políticos y mediáticos. Eso te puede servir electoralmente, pero para gobernar es algo contraproducente. La frase hecha es linda, pero no vamos a ningún lado. Pero no. Justamente. Nos olvidamos de todo. Como ya habrán visto, hábil declarante, un tipo que se paseaba por las teles como quería y disfrutaba dando sus discursos. Pasamos al siguiente video que es... también de la misma entrevista, raspando Longobardi a Chacho con su relación de la Rúa. Con su relación con De la Rúa. La elección. La otra. ¿Usted no se lo banca de la Rúa? ¿Por qué? ¿Cómo no me lo voy a bancar? Si gana es mi candidato. ¿Cómo no me lo voy a bancar? Por ejemplo, ¿le tiene usted aprecio personal? Bueno, no estoy enamorado. No, me imagino, No. pero... ¿Usted qué quiere decir? No, sí. Tampoco si estoy lo quiere, enamorado. qué sé yo, sí. ¿Son amigos? No, amigos. En política no hay amigos. Pues, los amigos se construyen. Puede haber amigos, pero luego, si hay una diferencia política fuerte, vale más la diferencia política que la amistad. Es así. Esto hay que sincerarlo. O sea, por eso a lo mejor yo aconsejo que los amigos estén por fuera de la política. Porque cuando uno está en política, toda la pasión se pone, digamos, toda la libido se pone en la política. El oficialismo dice... Extraño que estas sean las declaraciones que hacen en la portada y no tipo... Estaba debajo de sus sábanas. Sí, tipo, sí. La concha. Buena imitación, ¿eh? No, ¿Viste? Yo digo tengo un que doctorado en imitaciones a Milei. Te salió esa. Es que Giacomini tiene, entre tantos susodichos que tiene, dice, al enemigo no se lo mata, no se lo asesina, se lo seduce, ¿no? Hay que buscarle la vuelta. Y yo me parece que el Chacho era eso, era un tipo seductor, un tipo carismático, que siempre terminaba encontrando un hilo conductor por el cual te iba agarrando. Che, esto está mal, che, esto yo te puedo dar una alternativa, pero nunca mostraba un programa más allá de la mera enunciación. Siempre era déficit cero, aumento del gasto público, pero nunca te decían, bueno, el cómo. No te pido de dónde vas a sacar los fondos, pero cómo lo vas a hacer, cuál es tu programa. No estaba eso. Bien, saludo a los 17 espectadores, 17 familias, o sea, si me da un cálculo de 10 personas mirando por familia, me da 100.000 personas. 100.000 personas viendo este programa, le mandamos un saludo a todos. Le recordamos que likeen, que se suscriban y que pueden mandarnos sus fondos, si alguno está haciendo carry trade y amablemente quiere dejarnos un pedacito, un 3% pedimos nada más, un 3, no es nada. y lo quiere donar a Proyecto.Babel, que va a estar apareciendo acá ahora mismo. No, igual nosotros sí. estaremos más que agradecidos y lo devolveremos con mucho contenido. No, sí, si no nos pueden dar sus pesos y nosotros podemos hacerlos rendir y después le devolvemos los rendimientos a los donantes. No son donantes, es el Banco Babel. Ian sabe de eso, ¿no? Ian la tiene clara. Yo confío en Ian para hacer rendir la plata. Yo estoy vetado por la CNB, no puedo emitir comentarios. ¿Estás vetado por la CNB? Sí. ¿Cómo? No, Babel era mucho Bien. más turbio de lo que imaginábamos. Vamos cerrando ya, mostramos el
anteúltimo video de también Videomatch haciendo una caracterización del Chacho Álvarez. Qué genial. ¡No, Chacho! Vamos a verlo. Un tipo fácil de caracterizar. ¡No, Chacho! ¡Se está yendo, chicos! ¡Producción! ¿A qué hace? ¡Acá acá! ¡Acá acá! Hay ¿A dónde va? ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Voy a tender la ropa a la terraza. ¿Qué tender la ropa y el helicóptero para qué lo quería? Para secar la ropa. ¿Pero cómo para secar la ropa? Todo se quería escapar usted, ¿no? No, va a ganar cuando tenemos a ganar. Pero por favor. Hoy se va uno. No, hoy se va uno, todavía no se sabe. Ya yo que ya estoy acá. No, ya se cerró la votación enseguida. Por favor, ¿puede entrar a la casa? Gracias. Saludo a la vieja. A la vieja. Ay, Dios. Bien. Para ir cerrando, Videomatch, ocurre en el año 2000, pasa una ley de flexibilización laboral, hay un escándalo por coimas en el Senado que él presidía. Esto a él no le gusta nada porque siente que, primero, De la Rúa le estaba jugando por atrás, él sin saberlo, y segundo, que rompía todo lo establecido moralmente por ese partido. Los anticasta, anticorruptos, los que vienen a terminar con el acomode político. Bueno, justamente esto, con lo cual impugnaban a los demás partidos, le terminó volviendo, porque a quien hierro mata, hierro muere. Entonces, más allá de que si pasó o no las coimas de Fernando de la Rúa en el Senado, el escándalo está en el hecho primordial que permitió la corrupción, que es la ley de flexibilización laboral, no tanto en la coima, en la dádiva, que eso es lo que pasa. Lo que más importa es la ley de flexibilización laboral, que pretendía básicamente cagar a todos los laburantes. En medio de estas rispideces, y también otra cuestión no menor, es que Chacho Álvarez estaba saliendo con la hermana de Aníbal Ibarra. Me estás jodiendo. Y se dio a conocer, se dice, o tiene la especulación Chacho Álvarez, de que Fernando de la Rúa le jugó una mala pasada, enemistado obviamente, y filtró estas fotos y las mandó a la prensa. No. ¿En serio? Sí. Bueno. Longobardi dice en un video que después de esa entrevista que acabamos de ver, mandan al corte y él, enfurecido, dice, no, De la Rúa es un hijo de pa, y golpea la mesa. Y Longobardi dice que capaz se metiera. Se lleva un casero. Es un No, está todo chequeado, todo chequeado. Pero ya en ese momento las presiones escalaron a un punto tal que Chacho Álvarez se vio obligado a renunciar. Y acá tenemos el último video de hoy. Buena alarma. Sonó fuerte. ¿Qué cosa la política? Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Vamos. Se escucha atrás el primer vamos. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro gobierno. No me quiero Voy a seguir bregando genial. por las... Y bueno, y ahí pasó. Le cortaron el ¿Quién discurso. dijo, no, ¿para qué vas a seguir hablando? Bueno, haciendo una conclusión, Chacho Álvarez, un tipo hijo de su época, que supo leer bien la época, que interpretó lo que las demandas sociales querían, no así lo que tenía que hacer para asegurarse gobernabilidad y políticas a futuro. Era la enunciación misma de los problemas, pero nunca la resolución. Es algo que se ve mucho hoy en día, que podemos extrapolar, porque también surge toda esta idea de, un frente anti-Milei, ¿no? Licuar todo el sentido de los partidos, de los proyectos, de la ideología, en pos de derrotar a un enemigo en común. Y vos te venís abajo y los enemigos se ven al alza. Ese es el principal problema. Y que en el mejor de los casos llegás y después no sabes qué hacer porque son toda una amalgama de personas que piensan cosas distintas. El problema es pensar que... Fue el problema del antiperonismo toda la vida, ¿no? Con la Unión Democrática y cuando te definís por la negativa, no vas para ningún lado. El problema de Alberto fue ese. Fue el ganamos y después vemos. Y es, vos tenés que caer con tu programa hecho. Lo hablamos el otro día. Sturzenegger. Vamos a hablar de Sturzenegger.
Sturzenegger fue un tipo que en los 4 años del albertismo se la pasó diseñando el plan de gobierno. El plan de desregulación se lo presentó a Milei en unas 3 torres de hojas así. Una cabaleada. Y él ya tenía pensado todo lo que iba a hacer con el Estado y cómo iba a desarticular distintos organismos e instituciones. Y nosotros tenemos que tener un Sturzenegger, pero nuestro. Un tipo que cuando volvamos al poder y tomemos las riendas del gobierno popular, sepamos lo que hacer y cómo ejecutarlo. El peronismo necesita un proyecto. El tema de dónde lo agarramos. Sí, que yo, Grabois también tenía un libreto así de su plan de gobierno para las elecciones del 23. Sí, el problema es que eso a la gente le represente. Claro, Pará, si después ¿qué? viene Pichetto, viene con un libro así que dice, sí, vamos a vender Sí, pero el plan a de todos los gobierno chicos no se puede, de Cava. el plan de gobierno no se puede quedar en construir viviendas únicamente. No, está bien. El análisis del plan de gobierno es otra cosa. Pero digo, la cuestión de armar programas, de armar proyectos es lo que sí, que se tiene que hacer. Obviamente, estoy Bien. completamente de acuerdo. Y otra cosa que quería decir es toda esta cosa de la moral republicana empieza a aparecer. Es incluso antecedente a lo que fue después quizás Stolbizer, Lilita Carrió, un radicalismo que se jacta de ser moderado, de ser correcto, de ser republicano y de defender las democrático instituciones. sobre todo. Chacho Álvarez es un antecedente de esto, por más que haya intentado confrontar al peronismo, nunca ofreció una opción más allá de un progresismo lavado y licuado que no sabía responder a las necesidades de la época, sino que solo enunciaba los problemas que tenía. Es así como ocurre el 2001, con un Chacho Álvarez ya fuera del gobierno, y después de su fracaso pasó a básicamente un modo ermitaño, pasó a vivir una vida común y corriente, si bien polulió por algunos... Pará, perdón, antes que llegues al post-2001, Sí. él se da el lujito en mediados 2001 de que lo tengan que ir a buscar de vuelta, ¿no? A la casa y muy contento le pega el corte de manga y le dice arréglense ustedes con el quilombo que tienen. Obvio, es lindo que tengan a Oscar y poder decirles que no. Él lo que no quería era que se viera como una No quiso quedar pegado. ruptura institucional. Él quería que se vea como, che, yo los dejo gobernar a ellos, hagan lo que quieran, yo no me quiero interferir. Esa era su lógica y bajo esa excusa había renunciado. Digan en los comentarios qué les pareció esta columna. Esto lindo, ha concluido Muy de esta buena, manera. ¿Qué les pareció? Me encantó, Muy me bueno, encantó. muy bueno. Gran ¿Críticas? personaje que se lavó completamente las manos y que quedó para el olvido en una situación donde no debería ser olvidado, básicamente. Igual les digo... O sea, lo no único que sé- hizo bien fue llamarse al silencio. Yo no sé si... Seguro, pero yo también estoy medio en contra de esta posición. También es moralista. Che, te felicito. Vos hiciste mal las cosas y te llamaste al silencio. Moralmente está perfecto, pero políticamente es un grave error. También No sé lo que si se es le un tira grave muy encima es... Che, vos sos un tipo que nunca buscó el poder. Porque no confrontaste con Bordón, no confrontaste con De la Rúa, cuando te fuiste no buscaste más cosas. Yo no sé si es algo virtuoso de la política. Es como un poeta que no quiere escribir. No tiene sentido. pero me parece que necesitas sí. algunos que no tengan esa vocación de poder por el poder. No podés tener todos. Sí, no es que venenos. llamarse al silencio haya sido una proeza total, ni algo por lo que felicitarlo, ni mucho menos, pero me parece que es por lo menos decente el decir, bueno, ya está. Igual O sea, a mí no, me chupa un huevo a nivel, hay que salir de ahí. a nivel de esencia o lo que sea el Chacho Álvarez a nivel moral. Lo digo a nivel político. O sea, claramente era un chabón que tenía una idea que era representar al pueblo en su totalidad y después no tuvo idea de hacer nada y dijo, no tengo idea de hacer nada y no sé cómo haría otra cosa. Listo, Me voy un año antes que me explote la bomba a tiempo. Claro. Se avivó. Pillo y Eso es- cagón. Entonces, bueno, me parece que está Sí. bien, qué sé yo. Que no hable nunca más, porque no tiene nada para decir. Es como cuando Cavallo vuelve a hablar en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya está, hermano. Chango, ¿cuántas veces más querés fracasar? Ya está, No flaco. rompa las pelotas. Si no tenés los Sturzenegger de la vida, los Caputo de la vida, los Burris de la vida, que esos sí buscan poder por el poder. Y muy lindo acá la política, pero yo los prefiero que estén afuera. Bien. Concluimos así la columna de hoy del lado B, el primer lado B de este ciclo, este primer ciclo. Tenemos que empezar a definir cuándo termina el primer ciclo y cuándo arranca. Diciembre. un Diciembre segundo. termina el ¿Diciembre? primer Diciembre termina el primer Siempre. ciclo. El helicóptero Bien, se va al primer ciclo de Babel. Dale. Uno se va, y vuelve. Se va por las vacaciones y vuelve. Tipo el sketch del de Videomatch. Claro. Claro. No, pero no para. ¿No para esto? En enero sí. ¿No hay vacaciones? Sabremos. Sí, Es medio sí. A mí me flexibilización dijeron que- laboral. Me dijeron que Se era hace con desde la vacaciones. playa. No, Juaco y Valen se quedan acá, por más que no estemos. Se quedan preparando. No le gustó nada.
Bueno, Sí, vamos te acaban a... de silenciar el micrófono. Perfecto. Estaría bueno que empiecen a operar en contra de nosotros. Nos apagan la cámara, che. Che, me veo a la mitad, me veo cortado. Bueno, vamos a la segunda tanda de hoy. Vamos a escuchar lo que los ingenieros dictaminen porque ellos deciden cómo anda la rueda y viene funcionando bastante bien por ahora. Vamos a volver dentro de poco. Nos vemos. Empezamos con sector nuclear. Chau.